Saludos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal en YouTube y hoy les voy a compartir una estrategia más. Como han podido ver, a mí me encanta trabajar también con ayuda de los indicadores, pero esto no quiere decir que siempre me baso en los indicadores y en las pistas que me dan, ¿ok? Eso para que lo entiendan, porque muchos de ustedes me han escrito por privado y también en los comentarios que si no pierdo, que solamente cierro las posiciones ganando. La verdad es que no. A veces, claro que hay posiciones cuando el mercado no se comporta así como estamos acostumbrados a ver que se comportase, y en algunos vídeos también pueden ver que no todas las posiciones se cierran exitosamente, pero no es la razón de, saben, de decepcionarse, porque siempre es una experiencia. Y claro que yo siempre hago y entro en las posiciones cuando estoy segura de que esta posición va a cerrarse así como yo lo veo. Así que puede haber de todo, y así es como adquirimos la experiencia en trading, ¿no? Y bien, hoy vamos a hablar de un indicador más. Hoy voy a comercializar en la plataforma Quotex, que la verdad es que a mí me encanta, me parece súper fácil en el uso y nunca me preocupo por mi dinero. Sé que está protegido, sé que todo está bien, así que hoy vamos a comercializar allá y vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer con la ayuda de las bandas de Bollinger, ¿ok? Vamos a ver cómo se puede utilizar este indicador y cómo nos puede ayudar. Si no había comercializado todavía con esta herramienta, pues vean este vídeo hasta el final porque van a saber cómo se puede elegir los puntos de entrada y ganar en sus posiciones. Yo hoy comienzo con un monto suficiente, que no es un monto chiquitico, son $468 y intentaré aumentar mi monto hasta 8.000. Vamos a ver si puedo hacerlo. Para añadir el indicador, pues yo voy abajo y entre las herramientas elijo las bandas de Bollinger. Primero hay que ajustar el indicador. En el periodo vamos a poner 14 y en el campo de abajo vamos a poner 2. Yo pongo los colores que más me gustan, ¿saben? Y para mejor verlo, ¿no? Para la visualidad mejor. Y aquí pueden ver que es un indicador que se ve como un canal de precio con los bordes inferior y superior. Con el movimiento ascendente, el gráfico cruza la media móvil de abajo para arriba y está por la zona superior de este canal. La media móvil, en este caso, sirve como un nivel de soporte. ¿Ok? Por ejemplo, con la tendencia descendente, el gráfico baja de arriba y ya está en la zona inferior de canal, y en la media móvil, en este caso, ya es como un nivel de resistencia. Con el trading utilizando las bandas de Bollinger se puede utilizar varias estrategias, ¿ok? Por ejemplo, aquí en la posición de la bajada del precio se puede entrar en el borde superior del precio con el movimiento, analizando el movimiento del gráfico, y se puede ver dónde está el test del gráfico, y aquí en el borde inferior, y aquí es donde se puede entrar para una posición larga o esperar que se rompe la media móvil y ya abrir una posición, Y aquí miren, con la ruptura del nivel de la media móvil de arriba para abajo, se puede entrar en una posición corta. Como han podido ver, si más volátil es el mercado, si hay mucha volatilidad, el canal se hace más ancho, y en las zonas de flat el canal es más estrecho. Cuando el precio está en la zona de flat, entramos en las posiciones de uno de los bordes dentro del canal de nuestro precio al lado opuesto. O sea, que entramos en una posición analizando que el precio va a ir al lado opuesto. Y en estos momentos los bordes del canal son como los bordes de la zona de flat, ¿sí? Pero vamos a ver cómo en realidad se puede elegir los puntos de entrada con este indicador. A ver, aquí vemos que la tendencia es alcista y últimamente el precio empezó a moverse más impulsivamente, y aquí el canal de Bollinger ha aumentado, que ahora está un poquito ancho y está en el nivel de la última máxima, del cual ha habido un bajón, y aquí vemos que el precio impulsivamente ha tocado el borde superior del canal y ha hecho su bajón. Por eso aquí
les propongo entrar en una posición corta según el escenario igualito, ¿no? El pronóstico igualito. Así que aquí yo espero un bajón desde este punto. Y así es, chicos, la señal del indicador ha funcionado bien. Después de testar el bond superior, el precio nos muestra un bajón y llega a la parte inferior del indicador. Y aquí nosotros pudimos ganar con nuestra primera posición. A ver, luego el precio está en la zona inferior del canal, pero se ha ralentizado un poquito y está un poquito más arriba de la última mínima, lo que nos quiere decir lo fuerte que es el mercado. Hemos probado ya el borde inferior del canal, por eso yo creo que es muy buen momento para entrar en una posición larga. Y vemos que hasta las máximas anteriores todavía hay espacio donde el precio puede crecer. Y mientras estamos esperando los resultados de nuestra posición, chicos, me gustaría invitarles a mi canal cerrado en Telegram. Aquí pueden ver mi canal abierto, pero me gustaría verles entre mis seguidores en mi canal cerrado. Allá comparto información, doy señales, hablo con mis seguidores, o sea, todo lo que hago en las plataformas lo comunico allá y también organizo las sesiones abiertas. Así que por favor, si todavía no se han unido a mi canal en Telegram, les invito allá. Escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado allá. Ojo, no es pagado, no hay que pagar por nada, es completamente gratis. Y la información la pueden encontrar solamente aquí en la descripción de este vídeo y en la información publicada ahora en la pantalla, ¿vale? Les espero a todos allá y vamos a ver cómo ha terminado nuestra posición. Bien, chicos, el precio de nuevo se acerca hacia el nivel de las máximas anteriores, testando el borde superior. Como pueden ver, el punto de entrada ha sido elegido correctamente y pudimos ganar. En estas dos posiciones hemos entrado con la ruptura impulsiva de uno de los bordes de canal y estábamos esperando el movimiento al lado opuesto. Esta estrategia es eficaz con la volatilidad en el mercado. Ahora vamos a encontrar un punto de entrada más. Aquí hemos visto que el mercado durante un periodo de tiempo ha sido muy volátil y ahora las velas en el gráfico son más cortas y el canal del precio se hizo más estrecho. Y ahora el precio, miren, está moviéndose en la parte superior del canal, lo que nos quiere decir nosotros podemos abrir una posición larga y que el mercado va a crecer. Y como podemos ver, el precio sigue en la parte superior del canal, está renovando su máxima. Resulta que aquí hemos entrado en la posición donde el precio ha hecho un saltón de la media móvil dentro del canal para seguir la tendencia. O sea que aquí la media móvil ha sido como el nivel de soporte. Podemos ver en adelante que el precio sigue creciendo, creciendo y como para el último punto máximo en el gráfico hay espacio, les propongo entrar en una posición larga a que la tendencia siga. Aquí yo ya no veo al indicador, sino la situación general en el gráfico, en el mercado. Podemos ver que antes el precio durante un tiempo estaba moviéndose en la zona de flat, en la zona de la última máxima. Por eso yo creo que el precio todavía tiene donde crecer y el indicador aquí me ayuda a identificar que el precio sigue en la parte superior del canal. Perfecto, chicos. El precio nos muestra muy buen crecimiento y luego se ralentiza un poquitico. Nosotros hemos renovado las máximas y nosotros pudimos ganar con esta posición. Aquí vamos a analizar una situación más. Después de la renovación de las máximas, el precio en el gráfico empezó a bajar, pero aquí ha cruzado la media móvil de arriba para abajo y la mayor parte de su tiempo está moviéndose en la parte inferior del canal. Yo creo que un tiempo el precio va a ir abajo porque en el gráfico todavía no hay precio de que no hay señales de que el precio va a crecer. Por eso con la ruptura de la media móvil, yo voy a entrar en la posición corta por un minuto. Y chicos, les invito a suscribirse a mi canal en YouTube porque veo que muchas personas ven mis videos pero no me siguen. Y para no perder la oportunidad de estar entre los primeros que van a ver mis videos, síganme, activen las notificaciones
y vean estos vídeos entre los primeros. Espero que les guste y que les sirve para ganar aún más. Y vamos a ver. Nuestra posición esta vez también se ha cerrado exitosamente. Primero, el precio se movía más arriba de mi punto de entrada, pero luego aparecieron las velas rojas más largas y pudimos ganar. Incluso con esta volatilidad tan pequeña, con este indicador se puede encontrar el punto de entrada. Pero claro, que hay que tener en cuenta que esta transacción es más riesgosa. Ya tengo en mi depósito $2.000. Es muy buen monto desde mi depósito inicial. Vamos a ver unas situaciones más. Aquí el gráfico está en la parte inferior del canal, de vez en cuando yendo del punto inferior hacia la media móvil. Por eso vemos que ahora la vela está rompiendo el borde inferior y aquí vamos a entrar en la posición larga. Y sí, miren, un minuto ha sido suficiente, pero estábamos a punto de perder esta posición. Pero bueno, aquí en el gráfico vemos una situación más. Miren, aquí vemos una tendencia alcista, pero los últimos 30 minutos el precio está en la zona de flat. Yo aquí he subrayado el nivel de soporte, del cual el precio varias veces había hecho el salto. Por eso ahora también podemos contar con este crecimiento. Y aquí el precio está en el borde inferior del canal y yo aquí voy a entrar en la posición larga. Específicamente teniendo en cuenta varios factores, en cuenta yo creo que el precio puede mostrarnos el crecimiento. Si bien aquí miren el precio se ha acercado hacia el borde superior y pudimos ganar con este movimiento ascendente. Miren aquí, el precio de nuevo del nivel de soporte nos ha mostrado crecimiento, luego se ralentizó un poquito cerca de la media móvil y aquí voy a intentar a ganar con el crecimiento del precio, porque el precio está en la zona superior, yo creo que irá arriba. Y chicos, me gustaría invitarles a registrarse en una de las plataformas que es Quotex o Pocket Option. Son las plataformas donde yo comercializo, a mí me encantan y pueden recibir el bono del 50% para su primer depósito. Así que si todavía no tienen las cuentas registradas con los brokers, pueden hacerlo con una de estas plataformas. Yo puedo recomendar solamente estas plataformas porque opero en ellas y estoy segura en lo que comento, en las estrategias que utilizo, etcétera. Pero claro, que las estrategias que les estoy compartiendo pueden funcionar y ser muy actuales en varias plataformas, pero les puedo recomendar solo las mías, donde yo opero constantemente. Y vamos a ver cómo se cerró nuestra posición. Pudimos ganar el punto del cierre, está más arriba del punto de entrada y pudimos ganar. Como pueden ver, con este indicador se puede comercializar exitosamente y ganar. Espero que ahora entiendan mucho mejor cómo se puede elegir los puntos de entrada con ayuda del indicador las bandas de Bollinger. Y siempre hay que tener en cuenta las tendencias del mercado y tener en cuenta otras herramientas del análisis técnico, por ejemplo, los niveles de soporte, resistencia, entrar en las posiciones basándonos no solamente en el indicador, sino en varios factores, porque solamente en este caso podrán entrar en muy buena posición y ganar. Pongan me gusta si les ha gustado este video. Espero que van a ver mis otros videos y van a utilizar estas estrategias en su forma de trading. Aquí les dejo toda la información necesaria para suscribirse a mi canal en YouTube, a mi Telegram. Escríbanme por privado la palabra clave que es grupo y yo les añado a mi grupo cerrado en Telegram, donde doy un poquito más de información. Muchísimas gracias, éxito en todas sus posiciones y a ver que un día me cuentan en los comentarios o por privado en Telegram que ya se han convertido en millonarios. Gracias chicos y hasta la próxima.